¿Tienes miedo de que al subir tu obra a Wattpad te la copien? O a lo mejor ni siquiera estás pensando en publicar en Wattpad, pero tienes en general miedo de que te copien tu obra. ¿Te registraste en Safe Creative y ahora piensas que es falso? ¿O ya estás súper confundido con tu registro de derechos de autor y lo único que quieres es que no te roben tu historia? No te preocupes porque aquí te voy a explicar todo con documentos reales, con fuentes confiables y con la ley ahí expresa. Te voy a dejar todos los links abajo, todos los documentos descargables por si quieres leerlos con tus propios ojos. Y vamos a dejar por fin clarísimo qué es el derecho de autor y cómo puedo proteger mi historia. Quédate en este video, pero antes, si eres nuevo por aquí, mi nombre es Sweet Hazelnut y bienvenido a esta comunidad de escritores y a un nuevo video. Estoy hasta el cacahuete. Hasta el cacahuete de... Oh no, miren, no estoy hasta el cacahuete de molestia, pero sí de molestia. Honestamente son pocos los comentarios que llegan como a ofuscarme, pero todos los que tengan que ver con copyright me ofuscan, pero no tanto por ser un ataque hacia mí, sino porque me molesta que desinformen a la gente. Bueno, nada más les quería decir eso. Como sea, todo surgió porque recibí un comentario hace poquito en mi video de hace un buen de cómo registrarte en Safe Create. Y esta persona decía... Y he recibido de verdad muchos comentarios, ahí sí muchos comentarios de gente sabionda de los... Perdón, no los quiero funar, perdón, pero gente que dice que como que Safe Creative no es confiable, tal cosa no es real. Eso, este comentario decía que Safe Creative solamente servía como un respaldo temporal, entonces que no era seguro, ¿ok? Si eres tú persona que estás viendo, no te estoy agrediendo, te quiero mucho, pero no es cierto. Bueno, o sea, sí es cierto, pero no tiene nada de malo. Y es que, ¿saben? Pienso que hay un problema en cómo concebimos el derecho de autor. Entonces, hoy vengo aquí con los links, con la explicación, con toda la información. Todo lo que les voy a decir tiene su respaldo. Mis fuentes son específicamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Indautor, que yo soy de México, entonces estoy tomando mucha referencia de Indautor, que es la institución gubernamental de derechos de autor de México. Entonces, Indautor, la página, Safe Creative también, porque pues también nos tiene información importante, y solamente usé Wikipedia para una cosa, que es decirles cuáles son los países dentro de un convenio que vamos a hablar ahorita. Pero Wikipedia solo lo usé para eso. Todo lo demás tiene su fuente y todo lo que voy a decir aquí tiene el respaldo de estos tres lugares: la OMPI, Indautor y Safe Creative. Lo de Safe Creative nada más casi siempre está referenciando o a lo mismo de la OMPI o a lo mismo de Indautor, así que básicamente mis pilares son la OMPI y el Indautor. Pero bueno, vamos ya de una vez a decir qué es el derecho de autor. Y miren, chicos, yo sé que hay mucho miedo, en especial con estas plataformas como Safe Creative, y he visto un buen de comentarios y de personas que han dicho que no, es que esto no es seguro, porque como esta persona que decía, solo es un testigo temporal. ¿Ok? Pues miren, les tengo una noticia, y es que básicamente casi todos los registros de derechos de autor son un testigo temporal, ¿ok? Vámonos a la ley. Porque es importante que sepamos este punto que muy poca gente sabe y que es básico para que ustedes puedan saber a qué se refiere el derecho de autor, ¿ok? Vamos a irnos a la OMPI y después nos vamos a ir a Indautor. Les voy a poner aquí el screenshot. Ok, en este momento les está apareciendo el screenshot de la OMPI, pero les digo que si ustedes quieren ir, ahí abajito este link, pueden entrar, es en la sección que dice ¿se registra el derecho de autor? Es una pregunta que está haciendo la OMPI, que otra vez les repito, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ok, ellos dicen, y cito, en la mayoría de los países y conforme a lo que dispone en el Convenio de Berna, que ahorita vamos a ir a ver qué es el Convenio de Berna, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otro trámite. Vuelvo a repetir esta parte porque, perdón que esté tan ofuscada, porque esta es la parte clave. Repito, la protección del derecho de autor se obtiene automáticamente, sin necesidad de efectuar ningún registro ni otro trámite, ¿ok? ¿Qué significa? Ahorita sigo leyendo esta parte, obviamente, bueno, no omitamos eso, ¿no? Que yo aquí, en esta libreta no hay ninguna historia, pero supongamos que aquí tengo toda una historia escrita. Esta libreta ya tiene sus derechos de autor, ¿ok? O sea, bueno, el contenido. Ya tiene derecho. No necesito ir a Indautor, no necesito ir a Safe Creative, no necesito ir a ningún lado. Esto ya tiene sus derechos de autor, ¿ok?
Y les digo, es el principio más importante para comprender cómo funciona entonces Indautor, cómo funciona la institución de derechos de autor de tu país o Safe Creative, que son estas plataformas para registros. ¿Por qué? Porque, ojo chicos, ninguna de esas instituciones, no existe la institución que te dé un derecho de autor. Todas son respaldos, porque el derecho de autor lo tienes tú en cuanto creas la historia. Ese es el principio más básico. Lo hayas escrito aquí, lo hayas escrito en una servilleta, lo hayas escrito en Wattpad, lo hayas escrito para Amazon, lo hayas escrito para cualquier lugar. Tú tienes tu derecho de autor desde que creas esa historia, ¿ok? Ese es el principio. Sigamos leyendo. No obstante, en la mayoría de los países existe un sistema de registro y depósito facultativo de obra. Estos sistemas facilitan, por ejemplo, las aclaraciones de las controversias relacionadas con la titularidad o la creación, las transacciones financieras, las ventas, las cesiones y las transferencias de derecho. La OMPI no cuenta con un sistema de registro del derecho de autor ni con una base de datos de derechos de autor que permita realizar búsquedas. Ok, esto nada más era una aclaración de su Ya comprendimos el primer principio. Recuerden, esto es muy importante. Su derecho es suyo en cuanto empieza a escribir algo, en cuanto lo escriban. Así no lo haya visto nadie. Así les digo, lo escriban en un pedazo de servilleta. Es suyo. Nadie les da el derecho de autor. Así como, paréntesis pequeña, porque también esto es importante aclarar. Así como sé que hay muchos autores confundidos. Hay un perro ladrando de afuera. Sé que hay muchos autores confundidos con los derechos de autor y los derechos de distribución, que piensan que cuando firman con editorial les ceden sus derechos de autor. Eso es imposible, chicos. Ustedes tienen sus derechos de autor para incluso años después de que ustedes mueran. Lo que les ceden a una editorial o a lo que sea, o a Netflix o a quien sea, es su derecho de distribución, ¿ok? Distribución. Pero bueno, regresemos un poquito entonces a lo que nos acaban de decir. No necesitas técnicamente registrarlo. Es tuyo. Este derecho de autor nadie te lo puede dar. Esto es muy importante. Nadie te da tu derecho de autor. Pero hay instituciones que se dedican a respaldar cuando tú creaste esta historia para que puedan registrarlo, puedan respaldarte en caso de que haya, como aquí dice, alguna controversia, alguien que robó tu historia, por decirlo así. Por ejemplo, si alguien se robó tu historia en mayo y tú tienes la prueba de que la escribiste y la publicaste en enero, entonces ahí es mucho más fácil ante la corte demostrar que tú eres el dueño, que los derechos de autor son tuyos, ¿vale? Pero no es que la institución te los haya otorgado y es como de, se los otorgó, ¿no? Es como un apoyo para que sea mucho más sencillo saber a favor de quién falla un juicio, o una demanda, o una controversia, como dice aquí, sea legal o sea simplemente una controversia. Obviamente también, por ejemplo, si tú quieres cederle tus derechos de distribución a una editorial o lo que sea, probablemente te pidan tu registro de derechos de autor, no porque te lo quieran de que robar o algo así, sino simplemente para que sepan que tú estás respaldado de esa forma. Por eso aquí nos dice que no es necesario, pero es recomendado. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, vas a tener tu prueba física o digital, pero tienes una prueba de que tú lo creaste, los derechos de autor son tuyos, ¿cierto? Y igual si quieres tú hacer de venta de libro, transacciones, contratos con gente y todo, también te conviene tenerlo porque es mucho mejor. Ya una vez que tenemos esto consciente, entonces entendemos que plataformas como Safe Creative no son estafas, ni son, porque en este comentario, perdón personal el comentario, te quiero mucho de verdad, ya estoy sintiendo feo, perdón. Esta persona decía que Safe Creative no podía ser confiable porque no te preguntan tu proceso de creación, ¿ok? Nadie te va a preguntar tu proceso de creación, nadie te va a pedir pruebas de fotografía uno escribiendo, nadie te va a pedir ninguna prueba de ese tipo. Todo va a ser en cuanto a el registro temporal de esa historia. Y les voy a decir por qué. Obviamente esto se comprende muy fácil cuando ya teníamos claro lo anterior. Si Safe Creative no me puede dar mi derecho de autor, simplemente al subirlo, al tener el registro en Safe Creative, en enero por ejemplo, Safe Creative me está respaldando, ok, de esta chica subió su historia en enero, ok, si alguien se la copia en febrero, es probable que esa persona se la copió, porque aquí está la prueba de que ya la tenía en enero. Se quedan las fechas, son respaldos, son testigos temporales, son respaldos así porque así funciona la ley de los derechos de autor. Como les dije, nadie les va a pedir pruebas de cómo crearon esa historia, porque nadie les va a dar el derecho de autor. Y esto lo confirmo porque yo he registrado historias también en Safe Creative y también en Indautor, donde te dan hasta tu certificado con sellito y que la bandera de México y todo. Jamás en la vida me pidieron cómo creé el libro, nunca en la vida. Como bien respondí en ese comentario, pa' pronto ni siquiera leyeron
mis libros. No los leyeron. Lo sé porque eran libros largos y me los entregaban porque yo me fui al trámite express. De que en 4 horas o algo así. Nadie lee un libro tan rápido, ¿saben? Y menos para... Yo les aclaro esto y no les digo de manera despectiva ni nada si ustedes no sabían esto. Porque yo antes creía que era así. Yo antes creía que tenían de que una super mega base de datos y como que iban buscando ideas y cosas y las iban registrando a ver como que si hacía match con alguien y si era original, pues es como de ya está protegida. Pero honestamente no funciona así. Porque les digo, nadie les da su derecho de autor. Como Indautor no dice, claro, aquí está tu derecho de autor. Solamente dice, ok, este registro se hizo bajo este nombre, bajo este seudónimo, con esta sinopsis, con estas indicaciones, en esta fecha. Si alguien, otra vez repito, lo copia en septiembre, yo lo hice en enero, ¿a quién falla esta controversia? Me gusta la palabra controversia. Ok, ya tenemos aquí la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, confirmándonos que no se otorga un derecho de autor. Ya lo tienes tú, desde el primer momento en que creas tu historia, ¿ok? Vámonos ahora un poquito a la ley del derecho de autor que está publicada en la página del Indautor. Esto lo estoy tomando, les digo, con base en las leyes mexicanas porque soy de México, pero ahorita vamos a hablar del convenio de Berna, que nos indica que esto se expande de manera internacional, pero vamos cachito a cachito. Ok, título 2 del derecho de autor, capítulo 1, reglas generales de la ley del derecho de autor en México. Artículo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Ok, otorga su protección, no el derecho, otorga su protección, ¿ok? Otra vez. Ok, en el artículo 12 dice que el autor es una persona física que creó una obra literaria o una artística. El artículo 13 nos dice los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto a las obras de las siguientes ramas: literaria, que es la que nos interesa, bueno, las demás no las vamos a saltar, musical, bla, 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 ¿no? Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. En el 14 dice, no son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta ley. Esto es muy importante, chicos. Ojo con lo que voy a decir. Repito, artículo 14. No son objetos de la protección como derecho de autor a que se refiere esta ley. Número 1, las ideas en sí mismas, las fórmulas, las soluciones, los conceptos, los métodos, los sistemas, los principios, los descubrimientos, los procesos e invenciones de cualquier tipo. 2, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. 3, los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios. 4, las letras, dibujos, colores aislados a menos que su estilización sea tal que las convierta en dibujos originales. 5, los nombres y títulos o frases aisladas. 6. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos. 7. Las reproducciones o imitaciones sin autorización de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio, división política equivalente, ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos. 8. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales, en caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición. Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que entrañen por parte de su autor la creación de una obra original. ¿Y esto qué tiene? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, ¿qué van a decir ustedes? Entonces, ¿qué protege? ¿Por qué se me hizo importante leerles esta partecita? Porque también hay una pequeña confusión con lo siguiente. Yo también pensaba, porque yo le pregunté a una persona directamente ahí en las oficinas de Indautor, porque yo le dije, oiga señorita, edité mi historia. Bueno, yo iba a registrar otra historia, pero le pregunté de una vez, le dije, oiga, es que yo vine a registrar una historia y ya la edité mucho. Y le dije, y cambié como una parte, ¿sabe? Y le dije, entonces, pues, no sé si la tengo que volver a registrar o qué pasa, ¿no? Y su respuesta fue básicamente lo que nos indica aquí. Chicos, no nos protege de que cada punto, cada coma, cada diálogo que estaba ahí puesto.
No, eso no funciona así porque honestamente la chica me contestó, bueno, no era una chica, era una señora. La señora me contestó que a menos que lo que yo hubiera cambiado de plano ya hubiera convertido la novela en otra novela, o sea que ya básicamente no hay, o sea, es imposible decir, esto viene de esta otra novela, entonces sí se hace un registro nuevo, que en caso de que no era necesario. Ya me acordé cuál fue el punto porque no me acordaba específicamente, le dije que cambié el nombre de un personaje, porque Imperia está registrado con el nombre de, o sea, uno de los personajes de Imperia tenía otro nombre y se lo cambié, entonces le dije, un personaje cambió de nombre y era un personaje importante, lo tengo que volver a registrar, y me dijo, no lo tienes que volver a registrar. Y esto lo digo porque hay personas que a lo mejor registran y editan, cambian cosas de ortografía, y luego lo quieren volver a registrar. No pasa nada, en realidad no tienes que volver a registrarlo porque no te está protegiendo eso, no te está protegiendo cada coma, pedacito de cosas así, ¿no? Está protegiendo en sí tu creación, ¿sabes? No en sí la página 17, subsección 4, renglón 2, porque así no funciona. Ok, aquí viene otra cosa importante. Artículo 15. Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión, aquí pongo yo un paréntesis, Wattpad, no pierden por ese hecho su protección legal, ¿ok? Es decir, todas las historias que vean ustedes, así sean incluso las de Barney y tú, todas tienen su derecho de autor, todas, absolutamente todas. Y Wattpad, de hecho, al revés, chicos, honestamente sé que a muchos les da miedo que les copien sus historias en Wattpad, pero yo les puedo decir, digo, no estoy aconsejando así como de no registren bajo derechos de autor, regístrenle Wattpad, pero Wattpad técnicamente está haciendo eso, te está respaldando de cuando creaste esta historia. Tú la publicaste en enero, es imposible que alguien que la publique en diciembre, o sea, que tú le hayas copiado a esa persona y te la roban. Esa es una prueba de tiempo. Obviamente también regístrala, eso es importante, pero no pienses que Wattpad es una desventaja. Al contrario, está haciéndose de manera pública esta historia y por lo tanto ya hay un respaldo. Ok, artículo 16. La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos que se describen a continuación. Divulgación. Este sí lo voy a leer rápido, pero si quieren pueden leer puntual en el PDF. Divulgación, publicación, comunicación pública, ejecución o representación pública, distribución al público o reproducción. Es decir, que con estas cosas ya quedaron dichas al público, ya se sabe que están ahí, que existen y tienen un tiempo de haberse creado. Ok, y el capítulo 2 nos habla de los derechos morales, que dice en el artículo 18, el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescindible, irrenunciable e inembargable. Aquí es lo que yo les decía, jamás en la vida les van a venderle sus derechos de autor a nadie, no se puede, es imposible, es tuyo para siempre, ¿ok? Incluso aunque te mueras. Ok, artículo 20, corresponde el ejercicio del derecho moral al propio creador de la obra y a sus herederos. En ausencia de estos, o en bien en caso de obras de dominio público anónimas o protegidas por el título 7 de la presente ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente. Ok, ahora sí, los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, y la de mantenerla inédita. Ok, es decir que ustedes tienen el derecho de elegir si la van a publicar, si no la van a publicar, si le dan permiso a una editorial para publicarla, si no le dan permiso. Todo eso solamente está en su poder, o en el de sus herederos. De sus herederos. Exigir respeto a la obra oponiéndose a cualquier desinformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor. Modificar la obra, retirar su obra del comercio y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción. Y bueno, los derechos patrimoniales, esos van todavía más específicos a permitir, autorizar o prohibir la reproducción, edición, publicación, fijación, adaptación a un medio impreso, un medio gráfico, un medio plástico, un medio audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar, ¿ok? Lean con cuidado esta ley, son 69 páginas, es la ley mexicana, les digo, pero la verdad es que creo que deja bastante claro. ¿Esto a qué nos refiere? Otra vez les digo, imaginemos que yo tengo Imperia. Imperia está registrada bajo
andautor, ahora yo, indautor, ¿ok? Ellos me respaldan de cuando yo la creé, está ahí en mis registros, el certificado, y ellos también tienen el registro de en qué momento yo escribí Imperia, yo la puse ahí. Obviamente ellos no la leyeron, pero ahí está el libro y tiene una idea general, ¿ok? Tiene una idea general del libro. ¿Qué significa? Que aunque yo le cambié el nombre a un personaje, se sigue entendiendo la idea del libro. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero. Si el día de mañana, que esto sí pasó, ya se los conté en este video de acá, sí pasó, alguien cambió toda, o sea, me robó toda la historia, la subió a Wattpad. Si esa persona hubiera cambiado el nombre de Esmeralda por Pancha, ¿ok? Aún así, yo podría apelar que la idea de Imperia, todo el general de la historia de Imperia, me la copiar, ¿sale? Y es como de esto me lo copiaron, ahí está claro, está ahí. Ese es un ejemplo, porque a lo mejor con lo anterior que les dije de protege párrafos completos y todo, quedó un poquito confuso, pero a eso me refiero. Si alguien copia toda Imperia, pero le cambia el nombre de Esmeralda a Pancha, sigue siendo la idea de Imperia. Por lo tanto, esa historia es mía. Esa historia yo puedo apelar a que es mía y que la que no autorizo que le hayan hecho eso porque la modificaron. Si alguien... Ahora, muy diferente, hay un personaje en Imperia que se llama Shinzo. No les digo que no lo hagan. No es cierto, pero hay un personaje que se llama Shinzo. Si el día de mañana, ese nombre es un nombre en japonés, y el día de mañana alguno de ustedes desea ponerle Shinzo a uno de sus personajes, yo no puedo ir y demandarlos, ¿ok? No puedo ir y decir Shinzo era mía, ok. ¿Ok? Porque Shinzo solo es un nombre aislado, básicamente. Técnicamente solo es un nombre ahí aislado. Es una palabra en japonés y no es mía. A eso se refiere básicamente, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Ahora, esto es muy importante y aquí les dejo un video con los diferentes tipos de licencia. Perdón que tenía menos calidad en ese momento y una voz un poco más chillona, no sé. Pero... ahí véanlo porque sí hice también una buena investigación en ese momento. En Safe Creative el único asunto es que tienen que leer qué tipo de licencia es, chicos. Si quieren registrarla de manera gratuita, van a tener una cosa que se llama Creative Commons, que significa que ustedes están autorizando que cualquier persona puede difundir su historia, pero con la condición de que digan que es de ustedes. Ese es el Creative Commons. Ojo, porque... el que ustedes buscan probablemente sea el todos los derechos reservados, que es más o menos lo que tú estás diciendo que quieres que pase con tu obra. Todos los derechos reservados es la de siempre, la de nadie puede andar ahí vendiendo tu obra o mostrándola si tú no tuviste la autorización antes, la autorización antes. Ok, y aquí hay otro principio muy importante. En casi todos estos lugares que te respaldan, te van a cobrar, ¿ok? Si en Safe Creative te ofrecen esta parte gratis, es porque la licencia es Creative Commons. Para la otra licencia, la que todos conocemos, hay que pagar. Pero en Indautor también hay que pagar. Y probablemente en tu oficina de tu país también hay que pagar, ¿ok? Lo digo porque decían también, han dicho también sobre Safe tengo ganas de abrazar a Safe Creative, perdón, pero también han dicho de Safe Creative así como de, no, es que para hacer esto tienes que pagar. En todos lados tienes que pagar. Diferentes tipos de cantidades y conviene o no conviene dependiendo de cuántas historias escribas. Por eso yo una vez le recomendé a una persona, la suscripción anual de Safe Creative es más cara que registrar una obra en Indautor. Es más cara, pero si tú eres una persona que escribe 38,580 libros en un año y haces la cuenta, obviamente quizá te convenga más suscripción de Safe Creative que ir a registrarlas y pagar uno por uno todos esos libros. Si eres una persona que saca solo un libro al año, entonces obviamente la oficina es más conveniente, pero depende de cada persona. Ok, ya una vez que ya leímos esto y ya les digo que yo lo basé todo en México, pero... vamos a leer qué es el Convenio de Berna, porque todo esto también lo respalda el Convenio de Berna. El Convenio de Berna fue un tratado que se hizo en 1886 que habla de la protección de las obras y los derechos de los autores. Se funda en 3 principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de él. ¿Ok? Número 1 de los 3 principios básicos. Estos son los siguientes. A. Las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales, el principio del Tratado Nacional. Es decir, no importa que yo la registre en México, también está protegida en Chile, también está protegida en Argentina, también está protegida en Estados Unidos. Esto significa esa parte. B. La protección no deberá ser subordinada al cumplimiento de formalidad alguna, principio de la protección automática.
Otra vez lo que les digo, basta de difundir que no, es que eso es falso, no te van a dar tus derechos de autor. Nadie te los da, esto es automático, amigos. Ahorita yo puedo escribir un mini relato en una servilleta y eso ya tiene derechos de autor y está protegido por el convenio de Berna, ¿ok? Está protegido mi servilleta aquí, está protegida en Chile, no es porque tengo tan presente a Chile, perdón, está protegida en Colombia, está protegida en todos lados. Este es el segundo principio del convenio de Berna. C. La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra, principio de la independencia de la protección. Empero, si en un estado contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito en el convenio y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen. Ok, si por alguna razón hay un cese de protección en el país de origen, pues puede ser que eso sí pueda contribuir un poquito a lo de la protección en otros lugares. Sin embargo, esta está en tercer lugar también porque siento que tiene más peso la primera. Tus derechos de autor son tuyos. Si por alguna razón en tu país caducan los registros, al parecer eso podría tener más peso, pero por eso también es muy importante que cheques en tu propio país. Sin embargo, en la mayoría, la verdad, no creo que caduque el registro, ¿ok? En Safe Creative a lo mejor sí puedes checar cuándo es que hay que renovar, si es que hay que renovar o qué hay que hacer. Ok, el convenio también prevé los derechos morales, los que ya hablamos la otra vez, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse de cualquier deformación, mutilación o modificación de la misma, o que se haya modificado en perjuicio al honor o la reputación del autor. Es decir, si alguien le hace una mega parodiesota a Imperia, puedo demandar, para burlarse de mí. Ok, y C. Por lo que respecta, estoy ya en otra sección, perdón, me salté. Estoy en la sección 2 de condiciones mínimas de protección, porque se me hizo importante este apartado del C. Por lo que respecta a la duración de la protección, el principio general es que deberá concederse la protección de la obra por el plazo de, ojito aquí, por eso les digo, miren, esta pequeña subsección que decía que el cese o de la protección en cada país individual sí tendrá un poco más de peso que el del convenio. Hay que investigar, sin embargo, en la mayoría de países es un número similar, ¿ok? Entonces no se preocupen. Igual investiguen, pero no se preocupen. Por el plazo de los 50 años posteriores a la muerte del autor, ¿ok? O sea, todavía 50 años después de que tú te mueras, todavía esos derechos de autor están vigentes y los van a tener tus herederos, como bien decía ahí. No tienes herederos, me parece que pasaba al gobierno. Sin embargo, existen excepciones a este principio general. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección expirará 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público, excepto cuando el seudónimo no deja dudas sobre la identidad del autor o si el autor revela su identidad durante ese periodo. En este último caso se aplicará el principio general. Eso es muy importante. Seudónimos. Yo publico con seudónimo. En Indautorio tengo varias obras registradas con seudónimo y esto yo entro en la excepción. Justamente porque, número 1, porque en Indautor te piden que entregues un sobre con tu identificación oficial y firmado que tú eres esa persona del seudónimo, precisamente para esta parte. Y segunda, porque aquí, todos saben que yo soy Sweet Hazel. O sea, no queda como duda, está aquí mi cara, ¿saben? Si yo digo de que yo soy, pues hay mucha evidencia en internet de que yo soy, ¿saben? A pesar, incluso, imaginemos que llega otra persona y dice, yo soy Sweet Hazel, no tengo el mismo usuario en otro lado, ¿no? Y esta persona hasta se puso así muchísimo antes de que yo me pusiera así. Ok, no importa porque de todos modos yo tengo tanto el respaldo de internet de que está asociada esta cara a ese seudónimo, como ese registro que hice con Indautor, el de meter en el sobre mi identificación oficial y mis firmas para que dijeran, ok, esta soy yo y esta es Sweet Hazelnut, ¿vale? Entonces, esa es la excepción. Aplica quizá para autores que de plano nunca han revelado su cara, ¿okay? Que no han hecho face reveals o cosas así. Consideren hacer su face reveal. Consideren hacer su face reveal o al menos registrarse en oficinas de derechos de autor en el que les pidan con seudónimo que adjunten algo que sepa que son ustedes esa persona del seudónimo, ¿ok? Ok, en obras audiovisuales no nos interesa, o si les interesa, perdón. Ok, ¿cuáles son los países que entran dentro del convenio de Berna? Que les digo que es para lo único que usé Wikipedia, básicamente de que casi todo el planeta. Latinoamérica es todo. Estoy aquí viendo el mapa en Wikipedia, es toda Latinoamérica, o sea, toda Latinoamérica, toda América en realidad, toda América. Toda la parte de Norteamérica, o sea, toda América, literal, toda América. Pueden ver el mapa en el link que les voy a dejar de Wikipedia. Solo algunos países de
África no están dentro de este convenio. Creo que por aquí algunos de Europa, pero no me deja ver qué países, perdón, y no lo topo, no topo qué países, perdón. Pero bueno, ustedes pueden checar el mapa y ubicar qué países son. Esto es prácticamente todo el planeta. Yo digo que aquí contados puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 países que no están de todo el mundo, o sea, del mundo entero, Europa, Asia, todos lados. No te preocupes, está protegida tu obra y esta protección es la que otra vez nos menciona este principio, de que los derechos de autor son tuyos. Lo único que tienes que hacer es probar, digamos, que lo creaste primero. Lo puedes probar con un certificado de indautor, lo puedes probar con un registro de Safe Creative, lo puedes probar técnicamente con una publicación de Wattpad, lo puedes probar incluso con una publicación de Facebook, lo puedes probar con lo que tú quieras, con una foto, con... no sé si vieron esta película que se llama Glass Onion en Netflix, que justo estaban hablando de los derechos de una servilleta con una idea, y decían que iba a fallar a su favor de la chica, la que sí hizo la servilleta, porque la servilleta estaba con el logo del bar, y entonces eso probaba que temporalmente fue antes la de ella, antes de que ese bar cerrara, porque cerró poquito de escribían en la servilleta. Ese tipo de cosas suenan muy tontas, pero es real. Literal, sí, así funciona, amigos. No funciona de otra forma mafufa que nosotros creíamos. Que les digo, no los estoy juzgando ni estoy diciéndolo de manera despectiva o negativa. Y perdón que me ofuscara tanto en este video. Pero lo creía necesario, ¿sabes? Lo creía necesario porque ya basta de tanta mentira. No, amigos, como ya les dije... mitos que creíamos es que alguien nos otorga nuestro derecho de autor y que la obra no tiene derecho de autor hasta que la registremos. No es cierto. Lo único que ocupamos es un respaldo, y quizá un respaldo un poco más formal es lo que queremos, o una licencia en cuanto a distribución, o no sé. Esas ya son cosas diferentes al principio de que tus derechos de autor son tuyos. Ahora, en la pestaña de comunidad del canal les pedí que me dejaran sus dudas de copyright. Muchas de ellas las utilicé para hacer este video, pero aún así las aclaro porque pues ustedes se toman el tiempo de escribirlas, así que las vuelvo a aclarar. Sergio tenía la duda de que sí podías editarlo después de haberlo registrado, y la respuesta es sí puedes editarlo después de haberlo registrado, porque no te registra no te protege cada punto, cada coma y cada cosa, sino protege la generalidad. Así que no te preocupes, Sergio, porque tú nos decías que eres muy perfeccionista y que querías irlo cambiando. Puedes cambiar lo que sea. Te digo que yo también soy de México, yo pregunté ahí en Indautor que si quería cambiar el nombre de todo un personaje y me dijeron que no importaba, así que no importan las comas. Bueno, en registro sí importan las comas. Kirra por acá nos pregunta que tiene mucho miedo de publicar historias originales y por eso se ha limitado a escribir fanfics, porque le da mucho miedo que le roben las ideas de sus historias originales. Kirra, no te preocupes, en realidad lo dije por ahí en un video, pero así ya no me acuerdo en cuál. Lo dije en un video que a veces el plagio nos da muchísimo miedo, pero yo te puedo decir que en general casi no pasa, no pasa mucho que alguien quiera robar toda una historia. Sí pasa, pero no pasa mucho, no es muy común. Ahora, si te llega a suceder, piensa en esto. Solo hay dos caminos, o nunca te pasa, o si te llega a suceder, solamente tienes que proceder. Imagínate que te pasa en Wattpad, acúsalo. Ahora sí que repórtalo con Wattpad. Te digo, bueno, ya les dije a todos que a mí ya me pasó en Wattpad. Lo reporté, falló a mi favor, y entonces borraron la historia de la otra persona, la copiada de la mía. Si no te pasa en Wattpad, si te pasa en otro sitio o de Wattpad se lo llevan a otro lugar, puedes proceder legalmente. Pues, supongamos que lo publican en Inspired, no sé. Habla con los de Inspired y diles que historia plagiada, muéstrale tus evidencias con los screenshots de tiempo o con tus registros de la obra y no pasa nada. Probablemente fallen a tu favor y quiten la historia, la eliminan. Si alguien te la copia y la sube a redes sociales, es lo mismo, es decir, o no te pasa o te pasa y puedes accionar a tu favor y solucionar, no pasa nada. Si lo ves de esta forma, así como puedes ver que esto es mucho más pequeño que todos los beneficios que puedes tener de publicar tus propias historias, ¿ok? Porque si las publicas puedes encontrar una comunidad de lectores, puedes hacer tu carrera de escritura, tener ideas fantásticas, trabajar con una editorial que te guste mucho, puedes encontrar cosas increíbles. Más allá de este miedo de que te la roben, que te digo que hay de dos, o nunca te pasa y no pasó nada, en realidad fue una preocupación que nunca sucedió,
o sí te pasa pero se soluciona. Ok, por acá Alejandra dice, yo escribo en Wattpad y puse los derechos de autor, pero no considero que me estén plagiando, pero nunca está de más conocer sobre estos temas. Sí, les digo que con Wattpad no tengan miedo. De hecho, las reglas del derecho de autor de Wattpad, que también las he leído, dice que Wattpad te protege dentro de la plataforma. Puedes utilizar Wattpad, claro, como un respaldo en otros lados, pero Wattpad ahora sí que saca la espada por ti, pero solo dentro de la plataforma. No significa que no los puedas usar como evidencia, pero ellos como que no se quieren meter, ¿va? Si está fuera de la plataforma. Si es dentro de la plataforma, que casi siempre así va a ser. Si te llegan a plagiar, va a ser dentro de la plataforma y la plataforma falla a tu favor. Si alguien se la quiere llevar a otra plataforma, estoy casi segura de que esa otra plataforma te va a apoyar a ti porque tienes la evidencia. Y porque la mayoría de las plataformas no quieren que sus historias sean plagiadas. Si pasa, por ejemplo, con este caso que sucedió de que una plataforma random estaba robando historias de Wattpad, obviamente sí se puede proceder legal. Que nadie lo haya hecho, o que no, que al menos yo no supe que nadie lo haya hecho, es otra cosa, pero de que sí se podía proceder legalmente, por supuesto que se podía proceder legalmente contra esa plataforma. Ok, y Jason dice, tengo una duda, hace años escribí un relato corto como proyecto escolar, y mi maestro lo vendió. Desde entonces he querido saber qué requisitos piden para tener tus derechos de autor y si es muy caro. Lo pregunto porque a mí me habían dicho que de hecho es barato y no piden mucho, pero he investigado no he investigado por mi cuenta. Jason, qué feo que haya hecho eso profesor. Profesor, ¿qué le pasa? En segunda, recuerda que tus derechos de autor no... O sea, ese proyecto escolar tenía derechos de autor, aunque fuera un proyecto escolar. Bueno, no tenía, tiene. Y de hecho, si tú tienes todavía evidencia de que tú lo hiciste primero, puedes demandar a tu profesor. Porque eso no necesitabas un registro. Si tú tienes evidencia, si no tienes evidencia, lamentablemente sí va a ser un poco difícil que te crean. Puedes ir, pero si el profesor obviamente lo vendió, va a tener registros de fecha. Pero si tú tenías, ya sea incluso porque me parece que ya están siendo cada vez más utilizados los screenshots, las conversaciones de redes sociales, y probablemente sí está, ¿sabes? Porque a lo mejor en tu escuela lo entregaste, hubo por ahí evidencia en email o en algo, en una plataforma de la escuela, en lo que sea, donde tú hayas dado ese proyecto es tuyo. Hasta el día de hoy, ese proyecto es tuyo. Y si tú quieres proceder legalmente contra tu maestro, puedes hacerlo. Todos te apoyamos. Ahora, no necesitabas registrarlo. Hubiera sido bueno para que hubieras tenido la evidencia más, como ya aquí está, pero puedes recolectar evidencia de otras formas. En cuanto a tu otra pregunta, si es caro, no es caro. Aquí en México no es muy caro, honestamente. No me acuerdo ahorita cuánto está, pero ha de estar como en 200, 300 pesos, más o menos por ahí rondando. Entonces no es muy caro. Honestamente lo puedes pagar en un banco por ahí, en Indautor, no es nada caro. Ese solamente es un certificado de respaldo. Safe Creative lo puedes hacer gratis con Creative Commons, como ya les dije, pero si lo quieres con todos los derivados hay que pagar una suscripción como de 2,000 pesos, 1,200, algo así. Perdónenme, ahorita no ando muy al full con los precios. Pero bueno, básicamente esas fueron las 4 preguntas que pusieron en el post. Si tienen otras preguntas, déjenle aquí, con todo gusto les respondo, pero... estas fueron nuestras bases. Y en cuanto a qué cosa iba a tomar de referencia Safe Creative, era eso. Safe Creative nos dice que su validez está bajo tanto el convenio de Berna como la ley del derecho de autor que rige a México. Entonces, básicamente ellos están haciendo esto, están fungiendo como un depositorio de fichas en las que se puede ver la fecha en la que está la historia. Espero con esto haberles dejado todo más claro. Aquí abajito les dejo todos los links de todas las instituciones que estuve referenciando. Entonces, pues bueno, espero les haya servido, espero les haya gustado mucho, y si es así, por favor regálenme un like, y suscríbanse al canal, por favor. Y recuerden que escribimos todos los días en Twitch juntos. Entonces, pues bueno, de verdad muchísimas gracias. Pueden encontrarme en Twitch, en TikTok, en Twitter y en mi mágica cuenta de Wattpad. Quieren seguirme por allá, y en Instagram, por favor. Ok, eso es todo, chicos, nos vemos en el próximo video y un gran besote. Bye.